buenas amigos, hoy os vamos a hablar de nuestros planes para el canal. Y cuidado, que puede haber cambios importantes que van mucho más allá del color de mi gorra. No sé si me la voy a quedar, luego voy a leer los comentarios a ver qué decís. Este verano ha sido muy especial para nosotros porque hemos podido probar el estilo de vida y de trabajo que queríamos tener antes de que llegase la pandemia, aunque tenemos que reconocer que mucha gente nos ha conocido gracias a ello. Pero los datos de las visitas no engañan y está claro que los viajes que hemos hecho este verano han gustado. No os vamos a engañar, algunas de esas aventuras fueron una auténtica paliza, pero aunque nos cansásemos mucho, nos quedábamos muy a gusto y muy satisfechos. Creo que ya entendéis a lo que me refiero. Cuando disfrutas de tu trabajo no te importa tanto invertir tiempo y esfuerzo. Este otoño también estamos haciendo viajecitos y excursiones, pero no es lo mismo porque yo estoy otra vez dando clases. Yo aquí trabajo como profesor de español, pero los que me conocéis sabéis que soy sociólogo. Vine a este país en 2011 para hacer el trabajo de campo de mi tesis doctoral, pero he descuidado un poco mi faceta académica en el sentido convencional porque considero que en estos momentos lo que hacemos Lele y yo es más necesario. Bueno, Lele y yo y otros muchos creadores. Si quieres trabajar en la universidad es imprescindible publicar artículos, pero la verdad es que estos tienen un impacto muy limitado en la sociedad. A ver, hay investigadores extranjeros y chinos haciendo estudios muy interesantes sobre este país, pero luego nos encontramos con que hay una brecha muy grande entre esa información y la que ofrecen los medios de masas occidentales. Y yo creo que por eso nos ha ido bien con nuestros seguidores, aunque no podemos estar de acuerdo en todo. A veces me siento un poco tonto cuando pienso y digo estas cosas, pero a mí me gustaría que este fuese mi trabajo. Además, aunque algunos dan por hecho que a Lele y a mí nos lo ponen todo muy fácil, no está nada claro que yo vaya a poder seguir siendo profesor, porque como he dicho antes, no soy un buen académico en el sentido convencional. Y además en China es muy importante que dediques el 100% de tu esfuerzo profesional a la empresa o al centro para el que trabajas. Al menos en la educación a este nivel no les gusta mucho que tengas otros proyectos al mismo tiempo. Lo que estoy diciendo es que ahora me cuesta hacer las dos cosas dando a los vídeos la calidad que me gustaría. Y por eso también llevamos tiempo pensando en soluciones como la de la autocaravana o la furgoneta. Ayer vi que había gente nadando en el río y hoy no me he podido resistir. Han subido un poco las temperaturas, pero me he metido sobre todo porque el agua está más fresca que en verano, porque en julio y agosto está casi caliente. Y me he quedado muy bien, pero no llego al nivel de estos cracks que se meten incluso en invierno. Sabemos que el vídeo de la feria de autocaravanas os gustó, pero son muy caras, aunque también hay opciones más asequibles. En el último mini vídeo os enseñamos una furgoneta que está bastante bien de precio y ofrece más o menos lo que buscamos. Es una Maxus V80 convertida en lo que se suele llamar una camper. No tiene ni cocina, ni baño, ni ducha. Bueno, una mini ducha de urgencia sí que nos podríamos dar, pero podemos dormir Lele y yo a nuestras anchas. Alguna ventaja tenía que tener no ser muy altos y tampoco sería mucho lío que nos acompañasen Baby y la abuela. Se puede alquilar una habitación en un hotel, se puede poner una tienda en el techo. La cosa es que así podemos hacer viajes más largos y durante las vacaciones incluso podemos recorrer toda una provincia, o al menos sus rincones más famosos, porque este verano, por ejemplo, hemos hecho salidas de 3 días como mucho. Ir todos en el coche con nuestro pato Pachi incluido es muy complicado. Yo nunca he conducido un trasto tan grande, pero tengo bastante experiencia en las carreteras de China. En ese sentido, creo que es algo que podríamos hacer sin correr mucho riesgo. Y creo que nos daría muchísima libertad para hacer las cosas de otra manera. Porque aquí los hoteles son bastante baratos, pero no es lo mismo, no tienes la misma flexibilidad. Además, aquí todavía no hay demasiada regulación al respecto y esto podría ser una ventaja, aunque al mismo tiempo no hay tantos servicios para ese tipo de vehículos. Otra opción sería alquilar una furgoneta o una autocaravana, pero no sale tan barato. Hay ofertas para ciertos recorridos que sí salen económicas, pero ahora mismo en Changsha, nuestra ciudad, solo hay 4 recorridos de esos con buen precio y la verdad es que no nos interesan demasiado. Vale, Javierzo, muy bien, muy bonito todo, pero ahora es cuando nos pides pasta para la furgoneta, ¿verdad? Pues no, ya dijimos en el mini vídeo que la furgoneta, si la compramos, nos la pagaremos nosotros. Tampoco tenemos ningún trato con la marca. No nos da la impresión de que nos vayan a patrocinar porque de momento no venden sus modelos en el extranjero. Vamos, que en ese sentido no hay trampa, aunque estamos abiertos a posibles sponsors. Yo creo que el canal podría ganar mucho gracias a ello, pero a lo mejor a vosotros os parece que es una tontería. Por eso en el mini vídeo decíamos que lo dejamos en vuestras manos. Dijimos que si llegamos al 1.000.000 de suscriptores para el final de este año nos la compramos. Si llegamos antes, pues antes. En ese sentido, si queréis que lo hagamos os cuesta muy poquito, solo tenéis que darle al botón de suscribirse. Y si no vemos un aumento significativo, daremos
damos por hecho que no es una buena idea y ya está. En cuanto al modelo de furgoneta o autocaravana, podría ser otro. Estamos abiertos a vuestras sugerencias siempre que no nos pasemos mucho del tope, que son 200.000 yuanes. Si me apuras, podríamos estirarlo hasta 250.000, pero a partir de ahí ya se pone muy difícil la cosa. Nos han dicho que tienen otro modelo por 260.000 yuanes con baño y ducha, pero es más grande y nos puede dar problemas de acceso. Además, yo doy clases de mandarín muy tarde por la noche, y si vamos los 4, da igual lo grande que sea la furgoneta. Tendremos que buscar otra solución. Aunque al final no nos quedemos a dormir aquí o paguemos por una habitación en un hotel para Baby y para la abuela, esto nos permite viajar con mucha más comodidad. Esta furgoneta funciona a gasoil pero no consume tanto, y sus baterías se pueden cargar con un enchufe normal por ahí o en las estaciones que hay en las autopistas, por ejemplo. Y además también existe la opción de ponerle un panel solar en el techo. Para mí quizás lo mejor es que se pueda aparcar en prácticamente cualquier sitio excepto los subterráneos. O sea, entra dentro de las plazas de aparcamiento estándar. Pero el modelo con baño y ducha se pasa. La ventaja que tiene ese modelo es que lo podemos pagar a plazos. Pero la verdad es que últimamente le estamos echando el ojo a unos mini autobuses de segunda mano que lo tienen todo: cocina, ducha, baño, camas hermosas, que lo podríamos convertir en un hogar estudio ambulante. También plantean más problemas a la hora de aparcar por el tamaño y de mantenimiento, porque no son nuevos. Los más nuevos tienen unos 4 años. Pero bueno, el modelo da igual, las condiciones son las mismas, el 1.000.000 de suscriptores. Hoy estamos en Xiangtan, una ciudad a casi 1 hora conduciendo desde Changsha. Esta zona tiene algunos edificios históricos como la estación de autobús. Normalmente suele haber ambiente, pero estos días no, porque hay un pequeño brote. A ver, son muy poquitos casos, no llegan a 10, pero aquí desde el comienzo mucha gente ha reaccionado así. No quieren arriesgarse a un contagio o a un aislamiento, y esto es algo que también tenemos en cuenta de cara a nuestros planes. Lo más probable es que cuando nos compremos la furgoneta o la autocaravana, si es que lo hacemos, la política de 0 casos siga en marcha. Y para los extranjeros como yo es un poco lío, porque cuando salimos de nuestra localidad de residencia, por ley tenemos que registrarnos en una comisaría de policía del pueblo o la ciudad donde vayamos a pasar la noche. Normalmente los hoteles se encargan de ello sin que tú tengas que hacer gran cosa, pero cuidado, si eres extranjero y te toca un confinamiento mientras estás de viaje sin haberte registrado, puede ser un jaleo. Por eso estas cosas también tenemos que considerarlas. Una cosa que podría facilitar todo esto es que a mí para entonces me den la residencia permanente, que la solicité hace meses. Se supone que con eso ya funcionaría como los ciudadanos chinos en muchos aspectos. Lele no está obligada a hacer estas cosas, ya veremos qué pasa conmigo. Sea como sea, ya sabemos un poco cómo funciona la historia. Normalmente en esta parte de China, cuando llegan las vacaciones, los controles contra el COVID se flexibilizan un poco, porque mucha gente depende de los ingresos del turismo. Cuando pasan las vacaciones, como ahora que acabamos de dejar atrás las nacionales, las cosas se ponen un poco más tensas. Pero bueno, si estás atento a dónde hay brotes y casos, siempre tienes opciones de viaje. Ahora mismo hay medidas un poco más estrictas, pero también podríamos hacer excursiones largas. Por ejemplo, en las carreteras los controles suelen estar en las salidas de las autopistas. Si no utilizas esa vía, te puedes librar de buena parte de ellos. Pero cuando hay brotes, obviamente hay más control y además tenemos que ser responsables. Una vez más, ya sabemos que en las grandes ciudades la cosa es diferente, suele haber más limitaciones. Pero aquí en el interior y sobre todo en las zonas rurales suele estar todo muy tranquilo. Ahora podemos disfrutar de unos años viajando con Baby porque todavía no tiene que ir a la escuela. Son unos años muy bonitos y para nosotros también sería una forma de aprovecharlos juntos. A lo mejor a ella no le gusta y se tiene que quedar en casa con la abuela, pero si le va el rollo, podrían ser unos primeros recuerdos muy buenos. Yo pensaba que a la abuela no le haría mucha gracia la idea, pero parece que me he equivocado. El otro día la pillamos hojeando autocaravanas en el móvil. Eso es todo por nuestra parte. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o ayudarnos con Patreon, donde tenéis más contenido como directos y mis clases de mandarín. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. ¡Hasta luego!